Hay muchos pasajes evangélicos que están en la raíz y en el fundamento de las grandes verdades de nuestra fe. Cuando uno lee la doctrina de la Santa Iglesia Católica, lee los textos de las grandes afirmaciones dogmáticas de la Iglesia, encuentra siempre un fundamento escriturístico. Hay pasajes del Evangelio, de las cartas de los apóstoles y de la Escritura en general, que lógicamente, porque es sobre lo que se edifica las verdades fundamentales de la Iglesia, que es sobre la palabra de Dios, que esos textos están en el cimiento de esas afirmaciones dogmáticas. Estoy seguro que este pasaje evangélico no está en el fundamento de ningún dogma de la Iglesia Católica. Y sin embargo, es de una belleza y de una ternura que es verdaderamente sobrecogedor. La escena que describe hoy el evangelista San Marcos debería de conmovernos de que Dios mismo, el Hijo de Dios, sea capaz de comprender tan bien la existencia, la vida de estos amigos suyos y de las muchedumbres y de las multitudes, cómo les conoce, cómo les maneja, cómo les guía, cómo les estimula a salir de dos en dos, lo oíamos el otro día, y a ir a echar espíritus inmundos y a sanar a los enfermos y a anunciar la conversión, y los envía ahí a jalearse a todas las actividades pastorales. Bueno, pues hoy dice que vuelven, vienen de regreso. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Estos eran alevines de apóstoles, eran incipientes. De hecho, todavía no ha ocurrido Pentecostés, no han recibido plenamente el misterio de la Pascua y el fruto de la Pascua, que es el Espíritu del Señor. Pero el Señor les está entrenando como si fueran seminaristas y los manda a hacer unos apostolados, a anunciar el reino, a expulsar los demonios, etc. Y ellos vuelven entusiasmados, como el que le cuenta a su maestro, pues que lo mejor que ellos han podido, pues han puesto en práctica lo que le dieron a hacer a Jesús, y lo harían pues como ellos pudieran. Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es casi conmovedor. Es como el hijo que le cuenta a su padre, como el discípulo que le cuenta a su maestro, los primeros pinitos en la vida apostólica. Pero Jesús se les queda mirando y les dice, que parece una expresión casi vocacional: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Pero ¿cómo Jesús les conoce también? Ellos no le han dicho que están cansados, pero Él sabe, con la sabiduría del Hijo de Dios, con la sabiduría del buen pastor, Él sabe con tanta sabiduría alternar apostolado y contemplación, vida activa y vida de oración, vida de entrega a los demás y vida de soledad con el Señor. Qué difícil nos es tantas veces, a obispos y sacerdotes, pero también a los laicos. Recuerdo tan bien cuántas veces en aquellos primeros años de Nueva York, que yo en mi ingenuidad, corriendo por todas las calles de aquella gigantesca ciudad, sobre todo entre la comunidad hispana, me acuerdo que me invitaban a comer a las casas, y yo pues muchas veces iba para estar con las gentes, con las familias, en sus vidas sencillas, con pues todo el drama de los emigrantes que venían de diferentes países de Latinoamérica, y nunca me dejaba de sorprender que llegaba a la casa y yo pensaba que iba a cenar con una familia y me ponían a mí a comer solo en la casa. Digo, pero si yo tengo comida en mi casa, si yo he venido a estar con ustedes, pero no está. No, pues la niña está no sé dónde, y tu papá ¿dónde está? No está en la parroquia. O sea, la gente que vive desaforada la vida cristiana, con un completo desequilibrio, que abandona la familia para estar metido en las cosas de Dios, lo que llaman las cosas. Es que hay que estar en las cosas del Señor. Bueno, ¿y tu familia de quién es? ¿Del demonio? Esa falta de equilibrio que hay. Y esto que a lo mejor es más, entre comillas, perdonable a los laicos, por tener quizá menos formación, pero ¿cuántas veces no pasa esto a sacerdotes y religiosas? Que corren y corren y corren como una gallina sin cabeza. Pero tú le preguntas, ¿pero tú has rezado hoy? Y una de las cosas que podré decir con mucha vergüenza todos los días de mi vida, de 36 años de sacerdocio, es que yo no he pasado un solo día de mi vida
en que yo no haya tenido suficiente tiempo para rezar. Dios siempre me ha dado el tiempo necesario y abundante para rezar. O sea, no ha habido un día, da igual lo que haya pasado en ese día, de viajes, de salud, de enfermedad, de apostolados, de actividades. No puedo decir que Dios me ha puesto nunca en una situación en la que yo no tuviera suficiente tiempo para estar con Él, para rezar, para descansar, lo que dice Jesús. Venid a un lugar solitario para descansar. Dios siempre me ha dado la oportunidad de encontrar un lugar solitario todos los días para descansar. Otra cosa es que yo haya ido a ese lugar solitario. Otro día es que yo haya sabido reconocer ese tiempo que Él me daba. Muy diferente es que yo llené a lo mejor ese tiempo de descanso y de oración y de intimidad con Él con muchas actividades que Él no me encargaba, pero que como eran cosas de Dios, ¿cómo no iban a ser buenas? Bueno, pues da la casualidad que hay muchas cosas buenas que Dios no quiere que yo haga. ¿Por qué? Pues porque quiere que haga otras. Pero ¿cómo le voy a decir que no al Señor? No, si cuando le estás diciendo que no al Señor es dejando lo que Él quiere que tú hagas. Que puede ser tu familia, que puede ser un tiempo más abundante de oración, o lo que sea. Y Jesucristo se los lleva, y se los lleva a un lugar aparte. Pero no se los lleva de vacaciones. Eso es lo triste de tantas personas, y lamentablemente entre el clero y los religiosos, los primeros, que nos parece que descansar, el merecido descanso, que no sé por qué tiene de merecido, consiste en dejar las actividades de Dios, las actividades de la Iglesia, las actividades religiosas. En el fondo, muchas veces, como vivimos nuestro sacerdocio, nuestra vida religiosa o nuestra vida de seglares de una manera tan pagana, tan como si fuera una tarea, un trabajo, una profesión, que cumplimos a lo mejor con mucha honestidad, porque somos honestos funcionarios, necesitamos descansar como los paganos. Y uno oye a sacerdotes decir cosas convencidos que están diciendo la cosa más evidente y normal del mundo. No, es que yo necesito desconectar. ¿Desconectar de qué? Pero ¿desde cuándo la gente es un estorbo? ¿Desde cuándo celebrar la Eucaristía o sentarse en un confesionario o dar catequesis es un estorbo? O sea, yo necesito desconectar de mi sacerdocio. Si alguien quisiera torturar al Padre Christopher, que lo mande de vacaciones a una playa. O sea, no puedo imaginarme mayor tortura, mayor castigo. ¡Qué pedazo de aburrimiento! Y la gente eso piensa que lo necesita. Y uno se pregunta, ¿pero cómo estará viviendo su sacerdocio? ¿Cómo estará viviendo su vida cristiana? Cuando la gente necesita tanto descanso, cuando la gente necesita tanto desconectar y tanto, pues a lo mejor porque no está viviendo en Jesucristo, porque Jesucristo no se los lleva a un lugar de vacaciones, se los lleva a un lugar a estar con Él. Fijaros qué bonito es la última estrofa del Salmo, este 22 tan conocido de todos nosotros. Nos dice que Él es nuestro reposo y nuestro descanso. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Si yo he encontrado mi descanso, he encontrado mi reposo. Lo que había que preguntarse, no me refiero a las fuerzas físicas, que eso es lo de menos. Uno se echa una siesta y ya ha descansado. Pero muchas veces el cansancio que nos acompaña a nosotros es un cansancio que no es cristiano, que no es evangélico. Es el cansancio del que está desasosegado, del que está dislocado. Una persona dislocada, como los huesos, es una persona que está fuera de sitio. Y el sitio nuestro es el corazón de Jesucristo. ¿Cómo una persona puede tener necesidad de descansar en algo que no sea Jesucristo? Si es Él mi descanso. Lo primero que habrá que preguntar a la gente es, ¿por qué se cansa tanto? La gente cuando piensa en esta misión, con todo lo que pueda tener de extremo y de difícil y de duro, yo a veces me quedo pensando, ¿pero por qué pensarán que estar aquí en esta misión de Bode es tan tremendo? Si a mí me parece la cosa más normal del mundo. Pues uno se levanta por la mañana, hace lo que tiene que hacer y tiene abundantísimo tiempo de oración. Y por la noche te acuestas y te duermes. Y eso es la vida.
Y encima uno necesita un mes para desconectar de todo esto. Pero ¿usted por qué se ha cansado tanto? Y estamos cansados no por el esfuerzo físico, que hoy en día con las comodidades que tiene la gente, de aire acondicionado, de comida puesta sobre la mesa, de que no vas 3 pasos que no vayas subido en un coche, etcétera, 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 tampoco es que tengamos una vida física tan fatigada, porque la mayoría de los sacerdotes que yo conozco no tienen que realizar las tareas físicas que tengo que realizar yo propias de una misión. Pero para mí lo más sorprendente es que rezar no sea tu descanso, que la adoración al Santísimo, de estar con Jesús a solas en la Eucaristía, no sea poner en práctica este pasaje del Evangelio, porque dije que este pasaje que quizá no esté en el fundamento de muchas teorías dogmáticas de nuestra fe católica, pero desde luego está en el fundamento de una verdadera vida de pastor, de nuestra doctrina pastoral, de lo que es vivir el ministerio o de lo que es vivir la vocación bautismal. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿cuántas veces Jesús nos quiere llevar a lugares solitarios para estar con Él? Pero a nosotros no nos apetece, a nosotros no nos atrae, porque no nos parece, a lo mejor eso nos parece aburridísimo. Y necesitamos descansar como los paganos, porque en el fondo vivimos la vida cristiana paganamente. Ahora, ¿a mí me da descanso estar con Jesucristo? Ahora, cuando uno lee la vida de los santos, yo a veces me quedo pensando, yo me imagino a la Madre Teresa yéndose un mes a Marbella. Yo me imagino a la Madre Teresa yéndose en Semana Santa a esquiar. Yo me imagino a San Carlos Borromeo pasando los veraneos que pasan tantos sacerdotes que yo conozco y tantos obispos, que piensan que es merecidísimo. Es decir, cuelgan el sacerdocio, como mucho los más beatos y piadosos, igual hacen algunos rezos y a lo mejor hasta celebran misa diaria, pero pare usted de contar, no me pida más sacerdocio durante ese mes. Pues yo me imagino a San Francisco Javier diciéndole a San Ignacio, oye, que ya sabes que en agosto, ya sabes, estoy de descanso. La pasión que tienen estos hombres y mujeres por llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra, que solamente leer las biografías de estos hombres y mujeres, solo leerlo, es agotador. Que uno dice, pero ¿cómo este ser humano le da tiempo a hacer tantas cosas? Pues por una razón muy sencilla, porque no se cansa. Entonces, cuanto menos tiempo necesitas para descansar, más tiempo tienes para servir, para colaborar, para trabajar con Jesucristo y para rezar. Por eso, cada vez los santos, de vida activa sobre todo, duermen menos, trabajan más y rezan más. Cuando uno lee la vida del cura de Ars, lo que va viendo es una inversión en el uso del tiempo. En toda la primera temporada de la vida del cura de Ars, es un hombre que se dedica intensísimamente a la oración y un poco al apostolado. Total, para 200 almas que tenía en el pueblo, no creo que necesitara muchas horas de apostolado. Y salía a pasear, a visitar a los campesinos, a las familias, pero vamos, que es que en 10 minutos habéis dado 3 vueltas al pueblo. Pero estaba, y dice él en su biografía, o en sus escritos, los comentarios de los biógrafos, dice que celebraba la misa antes de amanecer y se quedaba en acción de gracias hasta mediodía. Pues son muchas horas, desde antes del amanecer hasta mediodía delante de un sagrario. Claro, la tarea la había hecho la oración. Para cuando él salía a visitar a la gente, él ya les había alcanzado delante del sagrario las gracias para su conversión. Con lo cual la tarea era facilísima. Pero ¿qué pasa? Que la gente se empieza a dar cuenta que este hombre es un santo. Con lo cual, la gente le busca y le busca y le busca. Lo mismo que dice, muchos los vieron marcharse y los reconocieron, y entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Y al desembarcar Jesús vio una multitud. Bueno, la multitud del pueblecito de Ars era tan grande que el gobierno de Francia tuvo que poner trenes especiales para ir a ese pueblo. Y se pasaba 18 horas trabajando en un confesionario. Ahora, ¿había reducido la oración? No, había cambiado el modo de oración. Es que vivía en oración. Su vida entera era una conciencia continua de su comunión con el Padre en el Hijo por el Espíritu.
Y claro, cuando uno veía la vida de este hombre, que dormía 2 horas o 3 horas, y uno decía, pero este ser humano, ¿cómo puede vivir así? Es que la vida de una persona que vive en Cristo es literalmente inexplicable. Es decir, los santos no son gente que han hecho cosas dificilísimas. Los santos son gente que ha llevado una vida inexplicable, imposible. Los santos no son gente que son como nosotros, pero un poco más buenos. Que si yo he hecho 5, ellos han hecho 10. No. Los santos viven de otra manera. Los santos no viven naturalmente con un poquito de ayuda de Dios. Los santos viven de Dios y se alimentan de Dios y descansan de Dios. Y por eso, esa frase de San Juan de la Cruz, que haríamos bien todos en recordarla, dice, quien vive así, el alma enamorada, dice, ni cansa, ni se cansa, ni descansa. Pues qué bien dicho está. Que un cristiano adulto no cansa. Que un cristiano adulto no se cansa. No se cansa, no me refiero, otra vez lo digo, del cansancio físico, que ese se recupera con una noche bien dormida. Y desde luego no es cansino, no cansa. Al contrario, es un alivio, es motivo de sosiego, como lo es Jesucristo. Y es interesantísimo, porque él se da cuenta en este pasaje del Evangelio que los apóstoles están cansados. Pero yo me quedo preguntando, ¿pero Jesús no llevaba la misma vida que ellos? Y en ningún momento dice que él está cansado. Porque no está cansado. Ellos todavía no saben vivir evangélicamente. Jesucristo es el Evangelio viviente. Y por eso él se pone como un escudo entre la gente y estos apóstoles que todavía no tienen capacidad para una actividad apostólica tan intensa como la que lleva su maestro, que ya vive obviamente en la plenitud del Espíritu. Por eso se los lleva a ellos a un sitio aparte a descansar. La gente llega y Jesús nos dice, oye chicos, que es que ha llegado la gente, vamos a ver si la atendemos. No, él no cede a la decisión que ha tomado de protegerlos a ellos y mandarlos a descansar. Los manda a descansar y él se pone delante de la muchedumbre. ¿Por qué? Porque precisamente de este no cansarse viene esta hondísima compasión por el sufrimiento de las personas, de la soledad de las personas, de ver esas masas de humanidad como ovejas sin pastor. Yo me quedo pensando, ¿cómo un sacerdote se puede ir un mes de vacaciones cuando hay media humanidad que no tiene ni la menor idea de quién es Jesucristo? ¿Pero usted qué hace descansando? O sea, ¿os imagináis que estuviéramos en plena guerra? En plena guerra. Hay un solo hospital de campaña. Hay 4 cirujanos. Están llegando los heridos por la derecha y por la izquierda. Y de repente dice uno de los médicos, oye, que es 1 de agosto, que me toca irme de vacaciones. Perdone, ¿a dónde se va usted? Estamos en plena guerra. No sé si usted se ha enterado. Ahora, si no tenemos la sensación de urgencia, si no tenemos la sensación de la importancia que tiene lo que estamos viviendo y el tesoro que tenemos en nuestras manos, a nosotros no nos indigna cuando tú vas a un hospital en agosto, en España, en Italia o en el Susuncorda, y llegas y dices, no, es que no, mire, es que sabe que en agosto es que está todo el mundo de vacaciones, están aquí estos curritos que son los que están haciendo las prácticas, ¿no? No te pongas malo en agosto, porque es que no sabes quién te va a atender. Ahora, si nosotros estamos, como dice el Papa, que es una expresión que me encanta, dice, si nosotros estamos en este hospital de campaña, vosotros sabéis que hay tantos médicos que se dedican a ayudar a adelgazar a la gente, como tantos médicos que se dedican a paliar el hambre en el mundo. O sea, es tal el número de médicos que hay en el mundo dedicados a los gordos, que es más grande que el número de la gente que se dedica a cuidar las enfermedades que vienen de la gente que está mal alimentada. Ese es el mundo en el que vivimos. Ahora, ¿cómo estoy viviendo yo mi sacerdocio? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo con mi compromiso bautismal? Yo soy testigo, yo lo he visto. ¿Cuánta gente con buenísima voluntad, obispos y sacerdotes, delante de mí, lo oyeron mis oídos, lo vieron mis ojos, le decían a la Madre Teresa,
que se bajaba de un avión y se subía en otro y un día estaba en Chile y el siguiente día en Mongolia. Y le decían, pero hermana, digo, madre, ¿y usted no se cansa? ¿Por qué no se toma unos días de descanso? Y siempre contestaba lo mismo, pero es que ni volteaba la cara para mirar al que le había dicho semejante memez. Decía, ya descansaré en el cielo, tengo toda la eternidad para descansar. Lo que yo no puedo hacer en el cielo es lo que estoy haciendo ahora. Nosotros tenemos esta sensación de urgencia, tenemos esta sensación de prisa. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, esta misión está establecida. ¿Nos preocupa lo que vemos aquí alrededor o pensamos que a 100 kilómetros de aquí hay gente que no tiene nada de lo que tenemos en esta misión? En esta misión somos 4 gatos y tenemos 3 sagrarios. A 90 kilómetros de aquí nunca han escuchado la palabra Jesucristo. ¿Cómo? ¿Y a mí eso no me come por dentro? ¿A mí eso no me da desasosiego? ¿A mí eso no me da inquietud? Y dice, y con esto termino, que es tan bonito, dice que Jesús, al desembarcar, vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. La paciencia de Jesús, el amor que les tiene a las personas, a las gentes, que no las despacha con 4 frasecitas. No, dice que se tomó el tiempo con calma. Eso sí, los apóstoles a reposar, que son novatos, pero él a enseñarles muchas cosas. Cuanto mayor se va haciendo un sacerdote, cuanto mayor se va haciendo un cristiano, más le tiene que arder en el corazón el ansia por evangelizar, porque cuanto más uno va creciendo en la vida cristiana, en la vida espiritual, más capacidad tiene para trabajar más, cansándose menos. Por eso la gente joven necesita mucho más tiempo para dormir que la gente mayor, porque el joven se cansa mucho porque todo es novedad en su vida y le cuesta mucho, incluso psicológicamente, asimilar toda la novedad que la vida les está ofreciendo. Ahora, cuando una persona ya ha alcanzado en la vida cristiana velocidad de crucero, que tiene un equilibrio espiritual entre su apostolado y su vida de oración, a mí una de las cosas más radicales que me enseñaron en el seminario, que me lo enseñó por supuesto don José Rivera, es que yo, que me quería comer el mundo con patatas cuando estaba en primero de filosofía y quería hacer no sé cuántos apostolados, pues él me dijo pues que adelante, que lo hiciera. Entonces yo estaba encantado porque yo pensaba que don José pensaba que yo era un fenómeno. Y de repente me dice, como todavía no tienes mucha capacidad para rezar, vete a hacer apostolado. Claro, ahí me hundí, se me hundió los palos del sombrajo. A mí me quedé hecho polvo. Dice, pero ¿cómo va a pensar don José que yo tengo tan poca vida espiritual? Tenía 17 o 18 años. Y de repente me dice, en primero de teología, pasan 3 años, y me dice, oye, ¿por qué no dejas las catequesis? Y yo iba a hacer apostolado al hospital de parapléjicos en Toledo. Iba a las misas con los enfermos, iba con el que soy obispo de Tarrasa, José Ángel Sainz, íntimo amigo mío. Íbamos a estar con los enfermos, a cantar en la misa, a ayudarles. Y en todo el último periodo del seminario yo no hice apostolado ninguno. Y justo iba a misa con don José, dije, varios años fui, que era yo casi el único que iba, los domingos, y lo demás, que terminaba la misa, de 10 a 2 de la tarde, me dijo, pues ahora vete a rezar. Bueno, supongo que él pensaría que en esos 2 o 3 años pues yo habría crecido un poquito en vida de oración, y me fue quitando el apostolado. Entonces, ¿cómo tenemos planteada la vida, seglares, religiosos? Porque yo lo que veo a mi alrededor es o gente bastante perezosilla, que se cuida bastante bien y que hace bastante poco y que desde luego de infarto de miocardio no va a morir. Y luego veo otro grupo gigantesco de personas que le ves que se matan a trabajar, pero es que es trabajar y trabajar y trabajar, que es un gran trabajador. Pero pregúntale a los feligreses si alguna vez han visto a ese gran trabajador pasar 10 minutos de rodillas delante de un sagrario. Preguntarle a vuestros feligreses si han visto a sus párrocos rezar. ¿Rezar? Vamos, que si alguien estará alguna vez en la iglesia, serán los curas, ¿no? Pues no, muchas veces te encuentras, o siempre te encuentras, seglares rezando delante del sagrario,
Pues yo creo que muy pocas veces se ven a los sacerdotes rezando delante de sus agrarios. Y a lo mejor son trabajadores incansables. Claro, eso sí, luego necesitan el mes de vacaciones. Pues ¿por qué? Porque han trabajado ellos. No ha sido Jesucristo viviendo en ellos el que los mueve, lo que los estimula. Pues yo creo que este Evangelio nos debería de cuestionarnos. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cómo nos dejamos mover por el Espíritu de Jesús? ¿Por qué me canso tanto? ¿Dónde encuentro mi reposo? ¿Por qué estoy tan dividido psicológicamente, emocionalmente, existencialmente? Y al contrario, debería de mirar el testimonio de los santos, que son los que nos enseñan a vivir este pasaje del Evangelio con esta sabiduría. A lo mejor yo, sacerdote, debería de proteger a muchos de mis seglares que están sobretrabajados y subrezados. Pero es que a lo mejor el que está sobretrabajado y subrezado soy yo. Y esto no va a producir fruto en la Iglesia. Hay mucha gente que ha trabajado muchísimo en la Iglesia, pero solo los verdaderos santos, los verdaderos evangelizadores, los verdaderos apóstoles son los que han dado el fruto.